Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, bien nomás, ¿Cómo les va? de lujo. ¿Están ingresando a poco? Vamos a esperar un rato más que se incorporen. ¿Cuántos son en total en el curso? Hola, profe, creo que somos entre 15 y 16, parece que estamos. 15, 16. Ahora Al mismo, menos eso es lo que creo que continúan. sí, 6. Ese grupo que están siempre entre dos. Hay un grupo, hay una, digamos, Sí, un, ese es un matrimonio. un matrimonio. que- Ah, ok. sí, un matrimonio. Sí. Pero todavía ellos no ingresaron. Porque, bueno, sí, está bien. 7 participantes me dicen. Vamos a esperar un ratito entonces. Vamos a ver, hasta 3 minutos, hasta ahí 10. Arrancamos entonces. ¿Algún grupo que ya esté completo? ¿Alguno de los grupos de trabajo? ¿Ya tiene? ¿Alguno de los grupos completos? ¿Algún grupo que esté completo acá digamos, en la clase? Que los integrantes estén todos. Hola, profe, nuestro grupo todavía no está completo. Sí.
Romina, Sori, Patricia, Jorge, Loida, Gustavo. Profe, Profe, en este es mi un grupo grupo nuevo, el estamos, mismo de dos. ¿Cómo? ¿Qué decía Patricia? el mío todavía no está completo, profe. Ok. Bueno, creo que quedan un minuto. Profe, ¿qué grupo es? ¿El de dos personas o otro grupo? El de los ejercicios, el que me están enviando los ejercicios. Los grupos que me envían los ejercicios. Bueno. Son y 11. Vamos a arrancar ya. Bueno, en estos días le envié los ejercicios completos, ¿verdad? Voy a poner en la pantalla, a ver un poco, sí, 1, 2, 3, 4 escenarios tenemos. Entonces voy a compartir acá. Estos son los ejercicios. Ya tenemos el escenario base, el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3 y el escenario 4. Incluso ya les envié también el tema de la interpretación, o sea, por lo menos los ejercicios que se requieren en cada uno de los escenarios podemos ir mirando ahí, ¿sí? Vamos a hacer un repaso entonces mientras el resto va llegando. Voy a quitar un poco. ¿Ustedes están viendo ahí el PDF o están viendo el Excel? El Excel, profe. Ok, vamos a mirar el Excel entonces. Bueno, primero establecimos un escenario base. El escenario base es un escenario en donde se calcula cómo se comportaría la economía en condiciones normales. Tenemos la producción, el PIB, dice en este escenario base que sería aproximadamente de 2.500 con un multiplicador keynesiano de 3.57, una recaudación total por parte del fisco de 250, un PIB disponible de 2.250, un consumo por parte de las personas de 2.200. Se hacen las verificaciones, verá la primera verificación que es que la producción y la demanda sean iguales y se comprueba que efectivamente es así. Y después se calcula el ahorro privado, cuánto es el ahorro público y se establece el segundo criterio que le dicen, el de la condición de cierre del modelo. Y coincide que si sumo los dos ahorros, tanto el público, pero el privado como el público me da 100, con lo cual coincide con el hecho de que la inversión antes de hacer el ejercicio me dice que es 100. O sea, ahorro es igual a inversión. El ahorro total se iguala a la inversión total y la producción se iguala a la demanda. Entonces, ese es el escenario base. Hasta ahí veníamos, digamos que hasta marzo. En marzo aparece el tema de la pandemia y entonces dijimos que el gobierno necesita incrementar el gasto público para hacer algo, ¿verdad? Porque es la recomendación normal, la receta normal desde el punto de vista macroeconómico en cuanto a lo que son las recomendaciones keynesianas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Keynes? Aumente el gasto público, ¿sí? O sea, el gasto público que era 200, hay que llevarlo a 300, un 50% de aumento del gasto público. Pero tenemos todavía el problema del financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar esto? Entonces yo decido aumentar el gasto público y le digo al Parlamento, le envío al Parlamento entonces un proyecto de ampliación del presupuesto o una ley especial en todo caso de 100 millones de dólares, lo que sea, y le digo que me voy a financiar a través del endeudamiento. Como todavía nosotros no tenemos una economía que se está integrando al mundo, estamos solamente con una economía, consumo, inversión, gobierno, somos los tres sectores nacionales, no está todavía el sector internacional, entonces me tengo que endeudar con las familias internas, ¿verdad? Porque básicamente, digamos, la tasa tributaria va a permanecer igual.
Entonces quiero implementar Putiboña, Garekov, FOGAP y todo ese tipo de cosas que ustedes están viendo que ocurren en la práctica para poder impulsar, darle un impulso de nuevo a la economía. Entonces, el gobierno tiene la opción de endeudarse con las familias, ¿verdad? Eso va a implicar, pero los técnicos hacen la evaluación del escenario y lo que dicen es, ok, perfecto, para poder aumentar el gasto necesitamos generar un déficit, ¿sí? Necesitamos que el ahorro público sea negativo. La pregunta es de dónde voy a sacar. Eso significa que los gastos van a ser mayores a mis ingresos, ¿verdad? ¿De dónde voy a sacar la plata? Y voy a emitir bonos. Ustedes habrán visto en estos días, la tesorería emitió creo que 61.000 millones de guaraníes de bonos. Bueno, ese es un endeudamiento interno. Es exactamente este mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces se emiten bonos a través del mercado de valores. Las familias compran esos bonos, invierten en esos bonos, un instrumento de ahorro, ¿verdad? Y la cantidad en la que las familias tienen que ahorrar, tiene que ser exactamente igual a la cantidad que el gobierno tiene que desahorrar. Esto va a permitir al gobierno que genere una inyección, ¿verdad? Y esa, o sea, a través del gasto público, y esa inyección pase por el multiplicador. O sea, si yo me estoy endeudando, ¿verdad?, 100 unidades monetarias más, ¿cuánto más voy a tener de ingreso y de gasto? ¿Cuánto de ingreso y de gasto voy a fabricar? ¿Cuánto va a ser la magia, vamos a decir? El efecto mágico. 357. 357. O sea, yo consigo un endeudamiento de 100, ¿verdad? Aumento en 100 el gasto público, me endeudo con las familias y ese 100 me va a permitir generar unos ingresos y unos gastos adicionales al escenario base, a lo que yo preví antes de la pandemia, ¿verdad? Que es el multiplicador por el gasto adicional. ¿Cuánto es el gasto adicional? 100. De 200 paso a 300. Ese 100 tengo que multiplicar por 3,5714. O sea, voy a tener 357 de ingresos adicionales. Y a partir de acá, entonces, hago la interpretación. Escenario 1, ¿verdad? Tengo una producción de equilibrio de 2.857. Después me voy y calculo, por ejemplo, cuánto es la demanda para ver si efectivamente coincide. Y esto tiene que ser el consumo más la inversión más el gasto. Y me coincide que es 2.857. Todo lo que es consumo, acá, 2.457, más inversión, 100, más gasto, me da 2.857, que es igual a la producción. O sea, el mercado, todo lo que los empresarios planificaron producir, están siendo comprados por aquellos que planificaron comprar, vamos a decir. Entonces está coincidiendo desde ese punto de vista, ¿verdad? Y después tengo el análisis, aumentan las recaudaciones, aumenta el PIB en 14%, aumentan las recaudaciones tributarias en 14%, hay un aumento del ingreso disponible en 14%, eso quiere decir que también se produce un aumento del ingreso disponible, un aumento del consumo, ¿verdad?, en 12%. ¿Por qué el consumo? Una pregunta. ¿Por qué el consumo aumenta menos que el ingreso disponible? ¿Quién responde? ¿Por qué el aumento del consumo es menor al ingreso disponible? Y porque la gente tiene miedo de invertir, quiere ahorrar, profesor, puede ser. Exacto, ¿verdad? La gente nunca, si recibe un ingreso adicional, eso es lo que Keynes había determinado a partir de las estadísticas. Él veía que la gente nunca consumía enteramente el ingreso adicional que recibía. Una parte lo consumía y otra parte lo ahorraba, ¿sí? Entonces, por eso, el consumo, ¿verdad?, es menor al ingreso disponible. Y eso permitió, esa parte de ahorrar, permitió el incremento del ahorro de la familia de 50 a 114,
y un aumento del 129% en el. Entonces, este es el escenario que calculan los técnicos con endeudamiento. Acá viene la deuda, que es un poco lo que les explicaba en el PowerPoint, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya cerrar un rato esto. Vamos a ver otra cosa. Ahí están viendo el PowerPoint. No, profe, yo te veo a vos. Me esperan un ratito. Voy a abrir el PowerPoint que les envié en estos días, ¿verdad? Ok, espera. Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Justamente la explicación del ejercicio. Tenemos financiamiento vía endeudamiento. Este es el primer ejercicio, ¿verdad? Después tenemos el segundo ejercicio, ¿verdad? Financiamiento, o sea, nosotros pusimos el escenario de que el Parlamento rechazaba el endeudamiento. Por lo tanto, el gobierno dice, bueno, una segunda alternativa, ¿verdad? ¿Por qué no solicitamos la posibilidad de un aumento de los ingresos, de los impuestos? Entonces se decide aumentar 50% la presión tributaria. ¿Sí? La segunda fuente de financiamiento. Y con esa segunda fuente de financiamiento la idea es recaudar más, ¿verdad? Y poder llevar adelante los programas, estos Putuboña, Gareco, Fogap y todo, ¿verdad? Y con eso tenemos el resultado. O sea, una vez que tenemos esto, tenemos un aumento de los impuestos para financiar el aumento del gasto y la implementación de todos estos programas del gobierno. Entonces, ¿verdad? Analizamos la situación, ¿verdad? Tenemos una producción de equilibrio igual, 2.500, no cae. El multiplicador cae. ¿Por qué cae el multiplicador? Porque hay, digamos, una filtración por parte de un aumento de los impuestos. Recuerden que los impuestos forman parte de la fórmula del multiplicador, ¿verdad? La recaudación pasa de 250 a 375, justamente lo que el gobierno quería lograr, ¿verdad? Aumentar los ingresos disponibles para llevar adelante sus programas. Le va a sobrar incluso Profesor, eso es directamente el IVA el que va a subir entonces del 10 al 15%. Y yo pongo como ejemplo el IVA porque en realidad el problema nuestro, ¿cuál es? ¿Verdad? Que los ingresos indirectos, en este caso el selectivo al consumo, el IVA, son casi 55% más o menos son 74% más o menos de toda la recaudación. Y 26% nomás es directo. ¿Cuáles son directos? Los que graban ganancia, ¿verdad? Los que graban la ganancia al patrimonio, ¿verdad? Si vos tenés capital, si vos tenés, digamos, tierra, entonces esos son los impuestos directos, los que graban la ganancia por utilizar esos factores de producción, ¿verdad? Entonces el IVA es el más representativo, 74 Claro, muchísimo. el IVA es casi 55% de las recaudaciones. Entonces asumo que el IVA es el que empuja todo, ¿verdad? Entonces va a aumentar digamos, la tasa del IVA. Supongamos que solamente hay impuestos indirectos y que solamente el IVA.
Entonces vamos a alzar la presión tributaria de 10 a 15% con un aumento del IVA. Podía haberles dicho de toda la estructura tributaria también, pero para hacer más práctico el ejercicio, entonces, ¿verdad? Suponemos un aumento del IVA, por ejemplo, del 10 al 15% y eso va a elevar la recaudación tributaria también, o sea, la presión tributaria del 10 al 15%. El IVA es 55% de todas las recaudaciones de impuestos. O sea, es el caballito de batalla del gobierno, vamos a decir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, y si se alza el IVA, entonces sí o sí baja el multiplicador. Sí. Recuerden que la T chica, que es la tasa, está en el denominador. Entonces, si sube eso, obviamente va a bajar las relaciones inversas, va a bajar el multiplicador. Porque la presión tributaria está como, digamos, en la parte del denominador del multiplicador. Reduce bastante el multiplicador, o sea, reduce la capacidad de los gobiernos de hacer magia, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, acá, si yo metía $100 adicionales, digamos, los gastos que yo tenía eran 357, acá es 312, 313 nomás ya, ¿sí? Entonces hay una caída en el multiplicador. Eso, por supuesto, debilita mucho la capacidad que tienen los gobiernos de fabricar el dinero, vamos a decir, o de aumentar el gasto de una manera mágica, ¿verdad? Entonces la recaudación aumenta 50%, el PIB disponible cae en menos 6%, porque por supuesto un aumento de los impuestos le quita plata a las personas, ¿sí? Por eso cae el ingreso disponible y cae también el consumo, siempre en menor proporción que el ingreso por el efecto digamos, de que la generación de nuevos ingresos nunca en un 100% se va a utilizar para el consumo. La gente va a ahorrar una parte, ¿verdad? Acá se verifican las condiciones de equilibrio y todo se iguala. Ahorro privado, 25 más 75. Lo que tenemos es una caída del ahorro privado del 50%. La gente tiene que sacar plata y compensar esa caída en su ingreso disponible incluso, ¿verdad? Tratar de compensar eso. Y este es el resultado del escenario 2. Entonces, el escenario 1, quisimos implementar PTU Ñangareco con endeudamiento, FOGAPI también, nos rechaza el Parlamento y los técnicos ahora evalúan qué tal si le decimos al Parlamento para impulsar un aumento del presupuesto, un aumento de los impuestos. Y nuevamente el Parlamento rechaza este escenario y vamos entonces a un escenario 3, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, listo, ¿verdad? La gente nos dice en realidad, no, vos tenés mucho gasto, mucho dinero que estás mal utilizando. Estás pagando innecesariamente un montón de funcionarios que no hacen nada. Entonces, recortá eso, ¿verdad? Que tenés que recortar el gasto. Y acá sale todo el tema de etapa de diario, por lo menos durante el tiempo que dure el intento del gobierno por conseguir más deuda o aumento en la presión tributaria. Esto siempre es así. Cuando el gobierno envía un proyecto de ley al Parlamento para aumentar los impuestos, principalmente para aumentar los impuestos, siempre desata esta discusión que está ahí en el texto, ¿verdad? Desata la discusión, no, la burocracia es inservible, hay muchos funcionarios públicos, hay que despedir, todo ese tipo de cosas. Y evaluamos entonces esta política, ¿verdad? De racionalidad. Ok, vamos a hacerle caso a la gente, ¿verdad? Entonces, perfecto, ¿verdad? Vamos a recortar el presupuesto. Acá tenemos de 200 a 150. Vamos a ver si generamos algún tipo de ahorro y todo ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos contrapartida una caída en la producción, tenemos una caída en la recaudación del gobierno, ¿verdad? Tenemos un aumento del ingreso disponible, perdón, una caída en el consumo, cae el ahorro privado y sube el ahorro del gobierno. Entonces, tenemos que lo único positivo acá es el aumento del ahorro del gobierno. Ahora tiene, de 50 tiene 82, puede usar esa plata para financiar los programas si quiere, ¿verdad? Recortamos entonces 25% el gasto público, ¿verdad? Eso nos permitió generar un ahorro de 32 unidades y eso podemos destinarlo a Ñangareco, FOGAPI, PTU y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A la reactivación económica también. Entonces, este sería el escenario bajo, digamos, bajo esta modificación.
una reducción del gasto público. Después tenemos el último escenario, que es una combinación. Alguien justamente propuso en la clase pasada que evaluemos este escenario, no recuerdo quién fue, ¿verdad? Que teníamos que evaluar este escenario, ¿verdad? En este escenario digamos, dice, bueno, el gobierno dice, ok, vamos a tratar de ganarnos a la sociedad, vamos a reducir el gasto público, vamos a recortar salarios, vamos a despedir, vamos a descontratar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos a pedirle entonces al Parlamento, esperando que la ciudadanía con esto esté contento, podemos pedirle al Parlamento un aumento de los impuestos para financiar nuestros programas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Acá tenemos esto, ¿verdad? No estoy viendo porque tengo acá un ratito. Tenemos entonces estas medidas. Una reducción del gasto público en 25% y al mismo tiempo le pedimos al Parlamento que nos permita aumentar los impuestos para recaudar más. Y tenemos este resultado. La producción de equilibrio cae 19%, el multiplicador cae 12%, ¿verdad? La recaudación total sube porque me autorizaron el impuesto, me gané la confianza de la gente, ¿verdad? Entonces me apoya en el Parlamento mi pedido de aumento. El ingreso disponible cae 23% porque hay un aumento en la presión tributaria, ¿verdad? Menos plata para para la gente, menos consumo, por supuesto, ¿verdad? Acá tengo 19% de consumo menos. Y lo que voy a tener es, el sector público va a conseguir los recursos. Ahora, digamos, va a generar un ahorro de 105 unidades adicionales para financiar sus programas, ¿verdad? Con estos resultados. Bueno, habiendo enviado esto, entonces les voy a pedir lo siguiente. Por grupos, quiero que me den un representante y quiero que me respondan dos preguntas. ¿Cuál de todos los escenarios les parece mejor y por qué? Entonces, alguien ya que me diga quiénes son sus integrantes. ¿Sí me dice su nombre? Comenzamos con Gustavo. Vamos a ir por este orden que aparece acá, totalmente aleatorio, ¿verdad? Gustavo, ¿Qué tal, ¿cuál de profe? los escenarios te parece mejor Yo y por todavía no qué? tengo grupo, profe. Justamente iba a preguntar en el WhatsApp a ver si todos ya tenían en sus integrantes. La verdad que a mí el escenario que me parece más interesante es el de la suba de impuestos, porque supongo que con eso vamos a recaudar más y que se va a poder saldar la deuda que se adquirió. Suba de impuestos, Suba de impuestos al 15%. sí, al 15%. ¿Y por qué te parece mejor, me dijiste? Eso sería una suba del 50% de impuestos y me parece que el escenario interesante porque con eso vamos a poder recaudar como para ir cubriendo a poco la deuda que está adquiriendo el Estado. Ok. Cubrir deuda, ¿sí? Sorry. Miguel, yo estoy con Sixto, ¿Vos sos Alejandro? Alexander, Alexander. ¿Vos estás con? Sixto y Laura. Sixto y Laura. Ok. Dale. ¿Cuál te parece mejor y por qué? Y la verdad que coincido con Gustavo, viendo desde el punto de vista del Estado, para mí que la mejor forma sería aumentar los impuestos para hacer una recaudación de la forma más rápida posible. Mejorar la recaudación. Ok, mejora entonces la recaudación. ¿Otro? Hola, profe. Loida soy. Estamos Hola. con Patricia Profe. y Luz Franco. Sí. Loida. Sí, con Patricia y Luz Franco. Ok. Sí. Para nosotras, considerando la situación actual, el mejor escenario es el 1, porque Uno. se estaría dinamizando
la economía de la población y sin mucho detrimento del ingreso de las personas, ¿verdad? Porque en los escenarios en los que suben los impuestos, el Estado va a recaudar, pero esa recaudación, ¿de dónde sale? Sí. Ok, Ese fue nuestro análisis. perfecto. Perfecto, Loida. ¿Otro? ¿Otro grupo? ¿Representante de otro grupo? Miren que estas respuestas tienen puntaje, porque es la tarea que les envié para que analicen los escenarios. La mejor respuesta va a llevar más puntaje, obviamente. Patricia, Carlos. Patricia, vos estás con Loida. Sí, profe, ya contestó la idea. Ok. Laura, vos estás con Alexander. Y Carlos, Sí, profe, con Alexander. sí. Y Carlos, Sisto. sí, ok. Carlos, Tacaría, ¿verdad? sí. Y el 1/2 por el aumento del ahorro privado y lo demás. Y te damos, dile. Aumento el ahorro privado, entonces. Sí. Ok. Belén y Ámbar es mi grupo. ¿Quiénes son? Belén y Ámbar. Belén y Ámbar. Ok. ¿Quién más? José. José, ¿quién es tu grupo? José suele tener problemas de internet, profe. Profe, ¿se me escucha Sí. bien? Sí, se escucha. Hola. Sí, te escucho bien. Profe, ¿vos me escuchás? Sí. No se me escucha, profe. Estoy en Mariscal de Tiarribia. Ah, ya, Dale. ya. Yo estoy con Cristina y con Jorge. Cristina y Jorge. No Para está por mí, acá. el escenario 1, profe, en la situación actual, que el multiplicador keynesiano sea lo máximo posible, que el efecto derrame llegue a todos lados, Ok. sí, que el efecto derrame llegue a todos los sectores, que aumente el ahorro privado y que se endeude nomás el gobierno. Y como dice Keynes, eso es el problema del futuro. Hoy lo que necesitamos es que el efecto derrame llegue a todos los sectores. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien falta? Gracias, José. ¿Falta alguien? Yo, profe, Sí, Romina, ¿con Romina, quién estás? Romina Gómez. Dado bien, profe, ¿qué tal? Bien. ¿Con quién estás, Romina? ¿Quiénes son tus grupos? En sola también, profe. ¿Estás Con sola? Gustavo solía hacer los trabajos anteriores, pero esta vez pensamos que era individual. Ok, perfecto. ¿Cuál de los escenarios te parece mejor, Romina? Y en cuanto al consumo, o sea, ahorro privado, el uno también, porque beneficia a la ciudadanía. Pero para el gobierno, el escenario 2. Ok, escenario 1. Bueno, ya no queda más nadie, ¿verdad? Miremos entonces. Ok, a ver un poco. Voy a abrir un poco nuevamente. Si se corta, entramos otra vez. Ok. Ahí ven todos. Sí, profesor, se ve. Ok. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces acá tenemos el escenario 1 por el cual muchos se inclinaron. Este es el escenario base. El escenario 1.
Acá tenemos un aumento del PIB del 14%. ¿Verdad? El multiplicador es lo máximo, 3 puntos y algo. La recaudación total también aumenta el 14%. El PIB es disponible. O sea, el PIB disponible aumenta. El consumo también aumenta. El ahorro privado aumenta. Aumenta porque aumenta el ingreso disponible. O sea, yo le llamaría a este escenario, comparado con esto, por ejemplo, donde solamente aumenta la tasa, aumenta el gasto, ¿verdad? Acá tenemos, creo que, el aumento de la presión tributaria del 0.1 al 0.15 para financiar el aumento del gasto. Acá tenemos la caída en el multiplicador, hay una caída en el ingreso disponible, hay una caída en el consumo. Desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista macro, ¿qué es mejor? ¿Verdad? ¿Tener más o menos ingresos? Obviamente más ingresos, ¿verdad? Entonces tenemos un escenario, en el resto de los escenarios, ¿verdad? La situación incluso es peor. En el escenario 3, ¿verdad? Pocos se inclinarían porque cae todo, cae la producción, cae la recaudación, cae el PIB. O sea, esto es peor, el tiro por la culata, vamos a decir, ¿verdad? Solamente se decidió recortar el gasto público y esa es plata que se sacó del sistema, del flujo. Y recuerden que el multiplicador actúa en los dos lados, cuando inyectas dinero como cuando retiras dinero. O sea, cuando vos retirás 100 unidades monetarias, hay una persona que quería comprarse un traje, no se va a comprar, el sachero que planificó recibir esa plata no va a comprar el zapato que tenía planificado, el fabricante de zapatos no va a comprar insumos, cuero, y el que recibió cuero no va a comprar, digamos, para sus alimentos, o no va a comprar lo que pensaba eventualmente comprar, y así sucesivamente. O sea, el multiplicador actúa en los dos sentidos, ¿verdad? Cuando se aumenta el gasto como cuando se comprime el gasto. Desde el punto de vista macroeconómico, el mejor escenario es este. O sea, muestra los mejores indicadores. Hay un aumento de la producción del 14%, un aumento en la recaudación. Este es lo mejor. Lo peor que pueden hacer es ahorrar en un momento donde hay crisis, ¿verdad? Hay que expandir el gasto. Esa es la recomendación keynesiana. No es ni siquiera la mía, ¿verdad? Es lo que se hizo en la década de los 30 y en el 2008 cuando vino la crisis financiera. Se inyectó gasto. Se endeudó, digamos, las tesorerías se endeudaron, sacaron créditos, ya sea con las familias internas o a nivel internacional, e inyectaron ese gasto. Entonces, por el lado de la demanda agregada, por el lado de las fórmulas o de las recetas keynesianas, que ustedes saben que él fue el fundador de la macroeconomía, cuando se viene una crisis y se identifica que esa crisis afecta producción, afecta empleo y está bajando los precios, entonces lo más conveniente es el endeudamiento y la inyección de esos recursos al sistema. Es lo que hicieron todos los países que tuvieron crisis por el lado de la demanda, por el lado macroeconómico, ¿verdad? Entonces, esa es la lección que sería conveniente sacar ahora, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se va a cortar enseguida? Voy a cortar y vamos a entrar en otras. Va a ser mejor. Nos vemos enseguida. Hola, profe, nos vemos. Ok.